¿Cómo están? Mi nombre es Karina Álvarez, soy la secretaria de Relaciones Institucionales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y secretaria de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. Les agradecemos a todas y a todos su presencia en esta actividad. Nuestro suelo, un tesoro con historia y también con prehistoria. El 7 de julio se celebra el Día de la Conservación del Suelo, pero ya desde hoy comenzamos a homenajear a este recurso natural que es vital para la vida. Nos unimos en esta actividad la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, CREA, FEDIAP, Profértil y Agroconsulta. Fue fácil encontrar socios y eso es maravilloso. La actividad está dirigida a los docentes de las escuelas medias, pero todo el público es bienvenido, que nadie se vaya. La primera charla está a cargo del ingeniero agrónomo Federico Fritz. Federico es docente de la Facultad de Agronomía de la UBA de la Cátedra de Suelos, que se llama Edafología. Es técnico de CREA y socio de la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo. Y abordará el rol del suelo describiendo todos los servicios ecosistémicos que nos brinda, que permiten la vida en la tierra. Luego, la técnica Andrea Seoane, que es docente de la Cátedra de Jardinería de la Facultad de Agronomía de la UBA, nos enfrentará a la pregunta de, ¿en la ciudad dónde está el suelo? Y cómo recuperar sus funciones en la misma. Ellos irán presentando actividades que pueden ser disparadoras para actividades con los estudiantes en el suelo y que estos puedan descubrir el suelo, este maravilloso recurso natural. Las preguntas las vamos a ir recibiendo por el chat, tanto del canal de la facultad como de Agroconsultas, y ya estuve mirando y veo que hay gente de muchos lugares del país, de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, que así bienvenidos y a continuación Federico con su presentación.
Todos. Gracias Karina por la presentación, gracias a la facultad también por invitarme a dar este espacio. Yo además de trabajar en la Facultad de Agronomía como docente, trabajo en un proyecto de CREA que se llama Así son los suelos de mi país, en el cual participan un montón de escuelas de todo el país y algunos de los trabajos que voy a presentar corresponden a las escuelas que participan en ese proyecto. ¿Por qué decimos que el suelo es un recurso con historia? Bueno, el suelo que nosotros pisamos y que no vemos todos los días, el recurso suelo tarda mucho tiempo en formarse, más o menos tarda entre 100 y 1000 años más o menos en formarse en un centímetro de suelo, y eso depende de un montón de factores formadores de los suelos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos como un factor importante en la formación de los suelos el clima, ¿no? El clima, las precipitaciones, la temperatura, en función de los distintos ambientes donde estemos pisando, por ejemplo en Argentina, los suelos tienen marcada la historia a través de su formación en función también de estas características climáticas. También los organismos del suelo, tanto la mesofauna, la fauna que habita sobre los suelos y las plantas que crecen sobre los mismos, también influyen un montón de características y van desarrollando, por ejemplo, ese color siempre oscuro que nosotros vemos en los primeros horizontes, en los primeros centímetros de los suelos, corresponde a la actividad biológica que tienen estos mismos. Los suelos, ¿de dónde surgen? ¿Dónde surgen? Todos los suelos que nosotros conocemos no son puramente orgánicos, ¿no? Son estructuras que tienen una parte sólida, ¿sí? Formada por partículas minerales que vienen y surgen de las rocas y los minerales que se fueron depositando en diferentes eras geológicas en toda la superficie terrestre, ¿sí? Y a partir de diferentes procesos de degradación y alteración, que también están influenciados por el clima y los organismos, van generando sedimentos o partículas más chicas, y eso genera como la base de los suelos como hoy los vemos. También otros factores formadores muy importantes del suelo es el relieve y el tiempo. Y últimamente también consideramos al hombre como otro factor formador, mucho más nuevo como factor, pero que realmente con diferentes usos que ha dado el hombre al recurso suelo, no solo produciendo alteraciones o degradaciones del mismo, sino también en otro sentido generando cambios en la formación o en la evolución de los mismos. Y también nosotros, además de considerar que el suelo tiene historia, esa capa terrestre tan fina que consideramos como suelo, ¿no? Son los primeros centímetros o los primeros metros del suelo, de la superficie terrestre, también consideramos que es un gran tesoro. ¿Y por qué decimos que es un gran tesoro? Bueno, el suelo cumple un montón de funciones y que en los últimos años un montón de organizaciones internacionales han revalorizado el recurso porque cumple un montón de funciones que tienen que ver con objetivos que en este momento el mundo ha señalado como prioritarios para resolver. Ustedes no sé si conocen, pero bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles son 17 objetivos que enunció la Organización de las Naciones Unidas, en donde todos los países del mundo forman parte, y han formulado 17 objetivos a nivel global para cumplir al 2030 y mejorar un montón de problemáticas globales que hay que tomar cartas en el asunto y ponerse en acción para resolverlas, porque no puede, digamos, mantenerse la vida tal cual hoy la conocemos en el planeta Tierra. Y algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, etc., muchos de estos objetivos tienen que ver con el suelo, y por ejemplo, cuando hablamos del objetivo número 2 de los ODS, el hambre cero, el suelo es crucial para mejorar la calidad de los alimentos y el valor nutricional de los alimentos. Si tenemos suelos sanos y nutritivos, también vamos a poder generar suelos sanos, alimentos sanos y nutritivos. Con respecto a la salud y el bienestar, bueno, es muy importante mantener suelos con cero contaminación, digamos, porque si nosotros producimos, la mayor parte de nuestros alimentos provienen del suelo, y tenemos suelos sanos, también vamos a lograr alimentos sanos que podemos consumir. Otra cuestión importante es el ODS 6, que tiene que ver con el agua limpia, ¿sí? El suelo funciona como un filtro natural de los residuos que nosotros
generamos en distintos sistemas productivos, tanto de la ciudad como rurales, y además tiene otra capacidad muy importante que es la disponibilidad de agua. El suelo almacena agua y eso hace que pueda ser utilizado para diferentes usos. Otra cuestión, además de los objetivos de desarrollo sostenible, son que, por ejemplo, el objetivo número 11, que tiene que ver con ciudades sostenibles. El recurso suelo cumple unas funciones muy importantes que tienen que ver con generar asentamientos o ciudades que sean seguras, resilientes y sostenibles en el tiempo, por ejemplo, contra problemáticas como las inundaciones, etc. También tiene mucho que ver el recurso suelo con lo que es la producción y consumo responsable. Digamos, las dos partes, tanto la producción, la generación de estos alimentos, tienen que hacerse acorde para poder mantener el valioso recurso para que las próximas generaciones también puedan producir alimentos como nosotros lo producimos hoy, y además generar conciencia en lo que es el consumo responsable para ponerle menos presión al suelo para generar estos alimentos. Otra acción importante es la acción por el clima, que tiene que ver con la reducción de impactos del cambio climático en el planeta. El suelo es un recurso importantísimo como agente de adaptación, ¿sí?, al cambio climático, pero también el suelo cumple un rol en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con la capacidad que tiene de capturar dióxido de carbono en su materia orgánica. Y por último, también es importante mencionar el recurso suelo en cuanto a lo que es vida de ecosistemas terrestres, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad y la lucha contra la desertificación. Bueno, seguro esta imagen la habrán visto en muchas presentaciones. Es una imagen que lanzó la FAO en el 2015, que fue declarado como Año Internacional de los Suelos, en donde denuncia un montón de servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos son servicios que brinda la naturaleza para el bienestar de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, la regulación del clima, el ciclo de los nutrientes, el hábitat para los organismos, el suelo como agente para la regulación de las inundaciones, también es fuente de un montón de recursos genéticos, ¿sí?, que tiene el suelo a través de sus microorganismos. También es base para la infraestructura, para las ciudades, para infraestructuras humanas, también resguarda herencia cultural. Y de las más importantes funciones que tiene el suelo tiene que ver con el suministro de alimentos, fibras y combustibles, y la retención de carbono y la reducción y purificación de la contaminación. Nosotros en esta presentación vamos a abordar tanto estas funciones, vamos a tratar de revalorizar estas funciones tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Yo voy a empezar hablando con la parte del campo y seguramente después André, que es la próxima oradora, nos va a hablar un poco del impacto en la ciudad. Cuando hablamos de producción de alimentos y nos imaginamos que el suelo es una manzana, la tierra es una manzana, lo que podemos decir es que una terceras cuartas partes de este mundo o de esta manzana está cubierta por agua. Una cuarta parte de esta es tierra firme, ¿sí? De esta cuarta parte de la tierra, la mitad corresponde a ecosistemas de montañas, desiertos y hielos, y la otra mitad corresponde a lo que llamamos tierra aprovechable, ¿sí?, que podemos generar vida o generar asentamientos para la vida. De esta mitad de cuarto de manzana, tenemos que 3 partes de esa mitad son suelos rocosos, suelos calientes, suelos infértiles, o suelos que fueron cubiertos por ciudades o carreteras. Y la otra cuarta parte de esta parte chiquitita es lo que llamamos como tierra cultivable, que es posible generar alimentos. Y entonces decimos que en el planeta, 1/32 partes de esta manzana corresponde a la tierra cultivable. Y no es menor lo importante que es cuidar el recurso suelo, porque el 95% de todos los alimentos que nosotros consumimos se producen en esa parte tan pequeña del planeta. Otra cuestión a tener en cuenta es que este gráfico nos muestra la evolución en años, desde 1830 hasta el 2010, de cómo evolucionó tanto la producción de alimentos, la población mundial y el uso de tierras agrícolas. Como pueden ver, hasta más o menos 1960
se ha acompañado muy bien lo que era la producción de alimentos, la superficie de tierras agrícolas y la población mundial, pero más o menos en 1960 explotó lo que es el crecimiento poblacional, más o menos ya se duplicó ese número de habitantes en el mundo, y la producción de alimentos se triplicó. ¿Tá? No tanto la utilización de nuevas tierras, si bien aumentó más o menos como un 15%, el gran salto que hizo la producción de alimentos fue a partir de innovaciones tecnológicas, formas de producir, un montón de nuevas innovaciones en el agro que produjo este salto. Y este salto también lo que generó es una intensificación del uso de los suelos para generar mayor cantidad de alimentos, y la única cosa para tener en cuenta y empezar a trabajar es, bueno, si no podemos aumentar mucho la cantidad de esa porción tan pequeña de tierra cultivable en el mundo, ¿cómo vamos a hacer para generar realmente manejo sostenible de esos suelos, ¿no? Si tenemos poca superficie que explorar, ¿cómo hacemos para la producción que estamos haciendo hoy, hacerlo de la mejor forma posible? Porque la población mundial seguramente va a seguir aumentando. Otra cuestión importante que tiene que ver con el suelo, y yo diría que es de las más importantes, es cuando hablamos del carbono del suelo. El carbono del suelo nosotros seguramente lo asociamos siempre a lo que es la materia orgánica del suelo, ¿no? Eso cuando hablamos de suelos que son oscuros, que son negros, sobre todo en los primeros centímetros donde tiene la mayor actividad biológica, nosotros tenemos ahí retenido en el suelo un montón de carbono que si nosotros dejaríamos o no lo protegeríamos, no lo protegemos, puede ser emitido a la atmósfera como dióxido de carbono y aumentar su concentración y con su consecuencia negativa que ya conocemos como cambio climático. Y entonces el suelo tiene esa doble funcionalidad, una funcionalidad que puede ser que si usamos mal los suelos podemos perder carbono, y además una parte positiva es que también puede ser sumidero de carbono si mejoramos las estrategias de cómo producimos y tratamos de mantener o darle de comer a este suelo que todavía seguramente podamos restablecer un montón del carbono que hemos perdido. Actualmente, digamos, en el suelo tenemos mucho más carbono de lo que hay en los bosques, por ejemplo, sumado todos los bosques del mundo. ¿Sí? Más o menos casi el doble del carbono total que está en la corteza terrestre, en superficie terrestre, está en el suelo, y por eso es tan importante cuidar ese carbono que lo tenemos en forma de materia orgánica. Un gran agente, digamos, de cambio y de transformación de este carbono del suelo y de esta materia orgánica del suelo son los microorganismos que habitan en el suelo. ¿Sí? Tienen un rol fundamental en este secuestro de carbono y en esta transformación de los residuos que nosotros dejamos sobre la superficie del suelo, tanto vegetales como animales, etcétera, para que puedan ser retenidos también en las fracciones minerales del suelo. Además de esta importancia que tiene que ver con el cambio climático, con las emisiones y con la retención de carbono en el suelo, la materia orgánica cumple un montón de funciones también en el suelo que mejoran algunas propiedades como por ejemplo la aireación, la biodiversidad, la productividad, digamos, suelos que tienen mayor materia orgánica son suelos más fértiles. También tiene que ver con la estabilidad del suelo, con la estructura y la estabilidad estructural del suelo, que nos permite seguramente haber una mejor dinámica del agua también en el suelo y la retención de agua que mejora esa característica. También el ciclado de nutrientes es muy importante porque hay muchos de los nutrientes que en sus componentes más abundantes están dentro de esa materia orgánica, como el nitrógeno, el azufre, etc. Y también la materia orgánica, como son partículas, son moléculas orgánicas, también tienen cargas y tienen la posibilidad muchas veces de poder capturar algunos contaminantes que son volcados a los suelos y no permite que lleguen a cursos de agua. Una cuestión importante para tener en cuenta, digamos, cuántos carbono podemos retener en nuestros suelos, este es un mapa que fue elaborado por FAO en 2018 y nos muestra en zonas más oscuras donde se tiene mayor cantidad de carbono, ¿sí?
Si pueden ver, en las zonas frías, ¿sí?, del mundo, por ejemplo Rusia, Alaska, que vemos colores más oscuros, eso significa que pues, esos países tienen la posibilidad por el clima, que son más fríos, donde la actividad biológica es menor, entonces la desintegración o la degradación de esa materia orgánica es mucho más lenta y se puede acumular en el suelo, ¿sí? Más o menos ahí tenemos 10 países conservan el 60% de todo el carbono del mundo, incluido la Argentina, que es uno de los países que tiene más carbono también en sus suelos. Otra cosa para indicar en este caso es que, por ejemplo, en climas más secos, ¿sí?, como es el Sahara, cuando vemos en África, o si vemos nuestra Patagonia, que son colores más claritos, eso indica que tenemos menos cantidad de materia orgánica, y eso viene acorde a, digamos, si hay menos precipitaciones en las regiones más secas, también tenemos menor productividad de residuos vegetales, de crecimiento de las plantas, animales, etc. Y por lo tanto hay menor retención, menor generación de esta materia orgánica. Y otras cuestiones para tener en cuenta tiene que ver con el tipo de cobertura terrestre. No es lo mismo tener un pastizal que tener una selva tropical como nosotros tenemos en Misiones. Y tampoco, y este carbono del suelo también puede diferenciarse en función de las texturas que tiene el suelo, sus estructuras y texturas, los tipos de suelo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos para el oeste de la provincia de Buenos Aires, tenemos texturas más gruesas, más arena, más cantidad de arena, y eso genera menos protección en la materia orgánica, por eso nuestros suelos más al oeste tienen menos cantidad de materia orgánica que, por ejemplo, acá cerca de nosotros estamos ahora acá en Ciudad de Buenos Aires, de este lado del país, las partículas son un poco más finitas y generan algún tipo de protección en la materia orgánica. Otra cuestión importante tiene que ver con el ciclo de los nutrientes, ¿sí? Los suelos que son pobres en nutrientes son incapaces de producir alimentos saludables, ¿sí? Y toda vez que nosotros quitamos algún fruto, sea un grano, una manzana o un tallo o una raíz que sea para consumir o para producir algo, nosotros junto con ese producto, fruto que nos sacamos de la tierra, también nos estamos llevando nutrientes, ¿sí? Y estos nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, etcétera, y micronutrientes, son importantísimos para mantener la salud del suelo, tanto de la vida de los microorganismos como de un montón de características físico-químicas que también suceden en el suelo. Por eso es muy importante en este sentido la reposición de los nutrientes cuando nosotros cosechamos, tanto sea como fertilizantes sintéticos o enmiendas orgánicas e inorgánicas que se pueden hacer en los suelos para no perder nutrientes. Es muy común, digamos, en los países de Europa, donde tienen mucha más historia de agricultura y de fertilización, digamos, ahí hay exceso capaz de nutrientes, pero en nuestros suelos, en la República Argentina, es conocido el caso de la subfertilización. Nosotros fertilizamos menos de lo que deberíamos para poder mantener los estados nutricionales de los suelos. Yo acá les voy a mostrar algunos casos de trabajos que han hecho chicos de escuelas secundarias y primarias. Por ejemplo, la escuela IPEA número 292 de Adelia María Córdoba. Ellos, por ejemplo, lo que estudiaron es la fertilización de pasturas con digestato de efluentes de producciones porcinas y redistribución de los nutrientes. Evaluaron cómo era el crecimiento de las pasturas usando fertilizantes de un residuo de la producción de porcinos para ver si utilizando esos residuos, digamos, podría tener un doble propósito, no solo que sea un residuo, sino reutilizar un residuo, sino además generar aumento de los nutrientes en el suelo para generar mayor productividad en sus pasturas. Y eso además de medir la producción de pasturas, lo que midieron eran la calidad de cada uno de esos biofertilizantes que generaron. Por otro lado, también en la escuela anexa Monte de los Gauchos, también que es de Córdoba, generaron un estudio en donde se basaron en abonos verdes y cultivos de servicio y cómo diferentes planteos de fertilización, tanto de abonos verdes como fertilizantes sintéticos, producían diferentes crecimientos y nodulaciones, por ejemplo, en algunos cultivos de servicio como Vicia vilosa,
que ahí pueden ver que los chicos miden cómo es el crecimiento de las raíces de esas plantas producto de diferentes estrategias de fertilización. Otra cuestión muy importante del suelo es que puede retener agua, ¿no? Puede almacenar agua, y esa es una característica fundamental, no solo porque nosotros, por ejemplo, en la Argentina, la mayor parte de los cultivos no se riega, ¿sí? Se utiliza solo el agua de la lluvia, y si digamos, las precipitaciones no siempre caen homogéneamente, todos los días un poquito, todas las semanas un poquito, sino es medio impredecible. Y entonces esta característica que tiene el suelo de poder retener agua nos permite, o les permite a las plantas sobre todo, tener agua en momentos donde no llueve, ¿sí? Entonces, acumulándose en el suelo nos permite no prescindir de las precipitaciones todo el tiempo. Una cuestión importante también tener en cuenta es que para poder mantener esta característica de poder almacenar agua en los suelos, es importante hacer un manejo eficiente del suelo y sostenible para no modificar el sistema poroso que tiene el suelo, y poder, por ejemplo, no sé, que infiltre bien el agua para que se pueda almacenar en los espacios, en estos poros que tiene el suelo, y ese agua sea utilizada para otros usos. Otra cuestión importante para hablar sobre este tema del agua del suelo, si quieren, ahí en el mapa de la República Argentina que les estoy mostrando, muestra cómo en diferentes partes del país, esto es lo que representan los diferentes colores son cantidad de agua útil para la planta, es una cuenta que se hace en función de la demanda de los cultivos y de las precipitaciones y de la cantidad que puede almacenar cada tipo de suelo. Y entonces nos muestra que en regiones más tropicales o húmedas del país, la cantidad de agua que se puede almacenar es mayor, ¿sí? Y las plantas tienen mayor cantidad de agua que pueden utilizar, en cambio en las regiones más áridas, ¿sí? Al oeste de la Argentina y al sur de la Argentina, la cantidad de agua disponible para un momento dado siempre es un poco menor. Algunos proyectos que hicieron los chicos en algunas escuelas, por ejemplo, en estos gráficos que están en el margen izquierdo, que muestran propiedades físicas del suelo y disponibilidad del agua. Los chicos evaluaron un montón de propiedades físicas del suelo, como es la infiltración, que es este aparato que ven acá en este gráfico con el fondo verde, que muestra cómo es la infiltración del agua en el suelo, ¿sí? Cómo es la velocidad de infiltración de ese agua en diferentes tipos de manejos de suelo, ¿sí? Por ejemplo, en el primero es una situación de monte, el segundo es una rotación de cultivos trigo, soja, maíz, y la columna bordó es soja. Bueno, los chicos lo que hacen es evaluar un montón de propiedades físicas del suelo para entender cómo es la dinámica del agua en diferentes situaciones de manejo de lotes agropecuarios. También arriba, al margen derecho arriba, van a ver un proyecto que se llama Suelotec, es de la escuela primaria número 6, Mariano Moreno, Porvenir, Buenos Aires. Los chicos desarrollaron, junto con su maestra de Ciencias Naturales y el profe de robótica, un sensor de humedad, del cual encima tenía una chicharra que podía avisarles a ellos cuando el suelo necesitaba ser regado, y eso lo generaron trabajando de forma conjunta, interdisciplinariamente dentro del aula. También acá tengo un ejemplo de la escuela número 3160 en Salta, y los chicos desarrollaron un montón de equipos para poder medir algunas variables como la resistencia a la penetración de las raíces. Es un equipo que desarrollaron y se muestra acá abajo. Lo hicieron todos los equipos que no tenía la escuela, los desarrollaron los mismos chicos y pudieron medir también infiltración y diferentes características bajo distintos sistemas de monte que hay ahí en el Chaco salteño. Otra particularidad del suelo que es muy poco conocida es que es muy importante en la cantidad que tiene de biodiversidad presente. Por ejemplo, solo se conoce el 1% de los microorganismos del suelo, y el suelo alberga un cuarto de la biodiversidad del planeta, ¿sí? Un cuarto, un montón. Y la cantidad, por ejemplo, en una cucharita, siempre decimos, ¿no? Siempre en una cucharita de suelo hay más cantidad de microorganismos que de seres humanos en todo el planeta, ¿sí? Entonces imagínense la cantidad de cosas que todavía hay por conocer y explorar, y de especies por conocer, y de material genético que todavía no conocemos y que está debajo de nuestros pies.
Y estos microorganismos, digamos, ya cuando hablé de carbono del suelo, la materia orgánica es fundamental en todos los procesos que tienen que ver físico-químicos del suelo, y también de la disponibilidad de nutrientes es fundamental la actividad microbiana. Por ejemplo, algunos chicos, ¿qué trabajos pudieron haber hecho? Por ejemplo, unas chicas del Instituto del Carmen, de Cacharí, de provincia de Buenos Aires, evaluaron diferentes situaciones de manejo en lotes ganaderos y después también hicieron evaluaciones en huertas, y lo que querían demostrar era cómo era la actividad microbiana como indicador de la calidad de suelos. Y lo que evaluaron es la respiración microbiana de diferentes suelos, bueno, con una metodología específica, pero los chicos lo que hicieron es determinar cuánta actividad había en los suelos de diferentes usos a partir de la respiración microbiana. Y otro ejemplo que tiene que ver con la biodiversidad y que no es específicamente de microorganismos, la escuela número 1, la ESA número 1 de Las Flores, de provincia de Buenos Aires, también hicieron una evaluación tanto de la biodiversidad del suelo, ¿sí?, que también utilizaron estrategias de respiración, sino que además lo que hicieron es asociarlo a la diversidad de especies vegetales que vivían en diferentes ambientes dentro de algunos establecimientos agropecuarios en diferentes situaciones. Por ejemplo, acá, en este caso, era diversidad de especies vegetales, como muestra el gráfico de abajo a la derecha, en una situación de loma, que es una parte alta del terreno, del relieve, en una posición alta, una media loma, y una situación de bajo, como en diferentes lugares había diferentes cantidades de especies vegetales, y eso lo asociaron también a las características que tenía el suelo. Otro ejemplo es el trabajo que hizo el Instituto Agropecuario del Monte de provincia de Buenos Aires. Lo que evaluaron es cómo se desintegraba diferentes residuos, ¿sí?, diferentes materiales, colocaron en estos cuadros diferentes plástico, telas de diferente origen, etc. Y lo que fueron viendo que iban sacando más o menos cada tantas semanas un paño, lo iban sacando y iban analizando qué cantidad de ese paño permanecía y qué cantidad de ese paño había sido degradado por los microorganismos del suelo. Y eso para comparar cómo era la actividad biológica en un planteo hortícola tradicional, en un lote hortícola tradicional, en una huerta orgánica, y qué pasaba también bajo un invernáculo, ¿no? Y acá se ve cómo es la actividad biológica que pasa en una huerta orgánica, era mayor, por lo poco que podemos ver acá, era mayor que en los otros dos ejemplos. Una cuestión importante es también entender el uso y el manejo sostenible del suelo. Digamos, esto es un gráfico publicado en 2018 por Casas, y que muestra la evolución de la materia orgánica, ¿sí?, de los suelos, cómo fue evolucionando, por ejemplo, en región pampeana, y cómo afectó un montón de cuestiones del ambiente y de la producción, afectaron a ese contenido de materia orgánica del suelo. Y en algunos momentos de la historia, por ejemplo, en 1950, donde se hizo una promoción de sistemas mixtos. Sistemas mixtos significa alternar cultivos anuales con sistemas ganaderos, pasturas, etc. Y con ese manejo se aumentó un poco el carbono. Después también empezaron a aumentar los campos agrícolas en la región pampeana, la ganadería se extendió hacia otras zonas, y la implementación de siembra directa también a fines de los 80, principios de los 90, y esa difusión de ese sistema de siembra, que era mantener residuos sobre la cubierta del suelo, hizo que también ese valor de materia orgánica aumentara un poco más. Y este signo de pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Todavía deberíamos aumentar un poquito más el carbono de nuestros suelos, y entonces surgen hoy un montón de distintos tipos de manejo que podemos hacer. Por ejemplo, una idea es los cultivos de servicio, que se están implementando en un montón de campos para aumentar la entrada de aportes de materia de residuos vegetales al suelo, para que los microorganismos puedan tomarlo, alimentarse, crecer las poblaciones y aumentar ese carbono que puede estar guardado en el suelo
y disminuir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Bueno, y un poco para ir terminando es, bueno, cómo podemos conocer un poco a los suelos y la historia que tienen estos suelos y los suelos que están debajo de nosotros. Por ejemplo, esto es una publicación que hizo la Cátedra de Edafología. Hay un proyecto que se llama Proyecto Monolito, y lo que hace este grupo de docentes y estudiantes es ayudan a las escuelas a generar monolitos del suelo. Monolitos es como sacar una porción de suelo para poder estudiarlo en el aula, ¿sí? Lo que es sacar tal cual está el suelo para abajo, más o menos tiene una estructura de 1 metro y 20, y lo que se puede hacer después con este monolito es estudiar las diferentes capas, las diferentes estructuras, texturas, mirar un poco cómo es la forma, las grietas, etcétera, de los suelos, que son diferentes en todos lados, ¿no? Y entonces eso permite estudiar el suelo sin tener capaz un suelo en nuestro establecimiento. También hay una experiencia de la ESA número 1 de Cazón, de Saladillo, de la provincia de Buenos Aires, que hizo su monolito de su escuela. Pero bueno, si quieren, ahí les dejé el Instagram del grupo de edafología de la FAUBA para que puedan contactarse por este proyecto que está muy bueno y los pueden ayudar a construir su monolito. Yo los invito, digamos, a todos a que se animen a trabajar sobre el suelo en sus escuelas, tanto los profes de biología como de física, química, ciencias de la tierra, etcétera, geografía, que pueden hacer a través de la investigación. Nosotros fomentamos desde este proyecto Así son los suelos de mi país, que los chicos, junto con los docentes y productores, investigadores, investiguen acerca del recurso suelo, de sus impactos, de cómo mejorarlos, para seguir produciendo alimentos, etc. Siempre a través de la investigación, la búsqueda bibliográfica, la vinculación con productores y técnicos, bueno, y pudiendo hacer un montón de muestreos y análisis, los chicos van conociendo este recurso que a veces lo tenemos un poco olvidado. Para terminar, yo les voy a compartir estas páginas, por ejemplo, la página de la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo, que es esta www.suelos.org.ar, que tiene bastante material para conocer acerca del recurso suelo en nuestro país. Después les dejo la página del proyecto Así son los suelos del país, que ahí tienen material didáctico tanto para escuelas primarias como secundarias, para poder descargar tranquilamente y poder utilizarlo, y también la página de la FAO, que tiene la parte de la Global Soil Partnership, que es una alianza mundial por el suelo y que tiene también un montón de material didáctico tanto para escuelas primarias, para secundarias, y está muy bueno las infografías que tienen. Y les dejo el Instagram del proyecto Así son los suelos del país, para que nos sigan y puedan enterarse de las actividades que hacemos. Y el último mensaje que les quiero dejar, que para mí la ciencia escolar no es la ciencia de los científicos, sino un puente entre el conocimiento cotidiano, con el que el joven se enfrenta habitualmente al mundo y a los modelos y a las teorías científicas. Así que muchas gracias por la presentación, y ahora los dejo en manos de Andrea, que nos va a seguir contando acerca del suelo en las ciudades.
Buenas tardes. Bueno, gracias Federico. Ahora vamos a continuar un poco este viaje y este paso. Les doy las bienvenidas a todos. Me tocó la tarea de hacer ese cambio y ese pasaje de un espacio rural a un espacio urbano, y para esto los quiero invitar a que imaginemos y pensemos y hagamos un viaje juntos a través de el tiempo y a través de imaginarnos cómo fue ese cambio a través del tiempo y el crecimiento de las poblaciones en esta ciudad. Los invito a pasar la tranquera e imaginar que poco a poco se van desapareciendo algunos árboles e incorporando algunas casas con el crecimiento de la población, el adensamiento y ese cambio en el suelo, para empezar a ver desde esta fotografía a las ciudades que conocemos, los que vivimos cerca de una zona urbana, cómo y dónde está ese suelo y todas esas funciones que nos contaba Federico. Entonces, en ese paso y en ese camino para llegar a pensar cómo ese suelo hoy por hoy es soporte de nuestras ciudades. Y llegamos a este lugar más conocido de todos los que vivimos en las zonas más centralizadas y en las grandes urbes, donde se sigue expandiendo y por muchos años se fue adensando y se fueron perdiendo también superficies de áreas descubiertas. Y este suelo que recién contábamos que era un suelo productivo, ahora empezó a transformarse en base y soporte para el crecimiento de las ciudades. Este crecimiento se va expandiendo y además va creciendo la población. ¿Qué pasa? Vamos a pensar en esto, en esta fotografía que yo les estoy mostrando, cómo podemos descubrir las funciones del suelo y cómo podemos cuidar los servicios ecosistémicos que nos contaba Federico. Bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a utilizar la idea de la vista. Hoy por hoy tenemos muchos dispositivos por los cuales podemos hacer uso de la observación y vamos a ser observadores de este suelo a través de un proceso con historia. Para eso me voy a basar en una metáfora de Price de hace muchos años. Él es un arquitecto que lo que pensó británico, cómo pensar estas ciudades, uso del cambio del territorio. Yo lo que quiero hacer es que empecemos a ver y a descubrir cómo pasamos y cómo encontramos el suelo en la ciudad. Y Price decía que el cambio en el uso del territorio se parecía a un huevo. Entonces, usando esta metáfora, lo que hizo fue pensar al huevo duro como esa ciudad agraria fortificada de la época del Neolítico, donde el casco rural estaba rodeada de algunas casas y estaban fortificadas. Para pasar a una segunda etapa de la historia, donde ya la revolución industrial y el crecimiento de las ciudades fue suavizando los límites de la ciudad y empezó a crecer en forma desordenada. Claro, llegó un momento que la superficie y la disposición del territorio no permitía seguir la expansión y se empezaron a ocupar zonas que quizás pueden ser zonas productivas agrícolas. Entonces las ciudades empezaron a crecer hacia arriba. En este avance de la ciudad, Price también aventura un futuro que ya se está observando en el crecimiento de las ciudades, que son las planificaciones de las ciudades más sostenibles. Y ahí nos vamos al ejemplo del huevo pasado por agua. En este caso, lo que se confluye es el suelo como sostén de una ciudad que además está vinculada estrechamente con la naturaleza. De esta manera no es la ciudad puesta sobre un suelo, sino que es un suelo que contiene una ciudad
en medio de una naturaleza y empieza a formar parte. Por eso empezamos a ver nuevas estructuras verdes a lo largo de otro tipo de construcciones. Vamos a pensar entonces cómo fue la historia de este proceso, desde la primera fotografía que les mostré hasta la que conocemos habitualmente en todas las ciudades. Bueno, una de las propuestas es empezar a hacer el recorrido de la historia, cómo fue ese cambio, cómo fue ese proceso. Yo los invito a jugar ese juego que hacíamos de las diferencias, busca las 7 diferencias. Bueno, hoy por hoy la posibilidad que tenemos de encontrar fotografías antiguas, hay grupos, hay datos, base de datos, e incluso esto se puede hacer a través de la conversación con las personas mayores, con los abuelos, con los tíos, una búsqueda bibliográfica, pero el hecho de encontrar 2 fotografías de distintas épocas y empezar a observar las diferencias de qué cosas cambiaron. ¿Y qué pueden mirar? Bueno, pueden mirar el suelo en un primer momento que se veía a simple vista. Después podemos pasar a descubrir suelos con adoquines que tuvimos hasta hace muy poco, para llegar a hoy a encontrar realmente un suelo totalmente cubierto con asfalto, pero además acompañado por el crecimiento de la población, que las casas, las construcciones y el asfalto hicieron una cubierta en el suelo y lo dejaron en un estado donde por ahí perdemos de vista que está cerca de nosotros. ¿Y con qué lo podemos unir este desarrollo y este proceso? ¿Con qué pasa con el agua, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Dónde va el agua que cae? Entonces empezar a ver esos cambios. El crecimiento de las ciudades también, motivo de que se reduzcan los espacios verdes, y esos servicios ecosistémicos que contaba Federico también se ven alterados. Vamos, siguiendo un poquito con la historia, otra de las propuestas es empezar a mirar la ciudad desde arriba. Bueno, ya sabemos cómo fue esa evolución en el tiempo. Ahora pensemos cómo está distribuida. A partir del 1900, que se empieza, un escocés empieza a poner en uso los sistemas de información geográfica, hay en Internet y hay cartografía, fotografías aéreas, donde uno puede, a través de asociaciones numéricas, empezar a jugar y a ver cómo es que están distribuidos estos espacios verdes para las ciudades. Esto de la función ecosistémica de una ciudad, para tener una ciudad sana y saludable, estos espacios, descubrir dónde está el suelo en la ciudad, es muy importante. Entonces, a veces un número solo no basta. El hecho de poder usar mapa, podemos ver, por ejemplo, cómo hay comunas, como puede ser la Comuna 14, donde hay una gran cantidad de espacios verdes que se ven en el mapa, y otras zonas, otros barrios que quizás no lo hay. Esto se puede hacer en todo el territorio porque los mapas están disponibles en general en Internet, donde podemos visualizar en nuestras áreas, en cada una de las escuelas, cómo es esa distribución, y además, a través de diferentes materias también trabajar lo que son los planos, las tecnologías, y hacer las relaciones entre los números con otras disciplinas. Y para seguir contando un poco cómo es el hilo de la historia de estas observaciones, ya pensando hacia futuro, ¿qué encontramos realmente cuando nos acercamos un poco más al cotidiano? Estas son proyecciones de nuevas formas de observar los suelos, y siempre estamos con el ojo puesto en qué estamos observando para ir descubriendo cosas. Vamos a ver, cuando recorremos las ciudades,
espacios con suelos naturales, vamos a ver otros espacios que pensamos que son suelos naturales, pero en realidad son suelos intervenidos, parecen, pero están modificados con algunos materiales que nosotros llamamos sustratos, pero que cumplen con la misma función de ser matriz de la vida de las personas, de las vidas de las plantas y de todos los microorganismos que componen estos nuevos ecosistemas. Vamos a ver con el avance de la tecnología la posibilidad también de tener construcciones en las cuales las cubrimos de plantas. El hecho de las nuevas proyecciones futuras es que ese suelo, que es el sostén y es la matriz de las ciudades, pueda vincularse con la naturaleza a través de nuevas formas. Entonces van a aparecer los techos verdes, las paredes ajardinadas, como una manera de resguardar también esas posibilidades ambientales. Otra de las propuestas que podemos hacer es achicar un poco el foco, entonces, y empezar a ver cómo es el suelo en nuestros alrededores, en nuestros barrios, y a través de, por ejemplo, fotografías, ir descubriendo pequeños focos donde consideramos el suelo y estos espacios verdes que hacen a la vida urbana. Sí, con todos los elementos que fuimos teniendo hasta ahora, yo les propongo ser cazadores de suelos urbanos. ¿Dónde está el suelo en mi barrio? Empezar a mirar, empezar a ver con otros ojos y empezar a descubrir secreto. Lo más probable que suceda es que las fotografías que traigan estén vinculando los suelos que son naturales con algunos que parecen y no lo son. Como yo les decía recién, a veces el suelo es sostén de otras estructuras que están rellenas con sustratos para poder ser soporte de la vegetación, como es el caso de un techo de un estacionamiento, un jardín de algunos edificios que debajo tienen cocheras, o incluso algunos espacios públicos que disfrutamos todos, que pensamos que son realmente suelos naturales y es el suelo lo que está soportando una estructura. Entonces, por ejemplo, les traje esta fotografía que es la Plaza Jusey, que está en el centro, rodeada de algunas facultades como la de odontología, la de económicas, la facultad de medicina, y tiene un secreto debajo, es a modo de ejemplo para que pensemos y miremos descubriendo algunas otras cosas. Esta fotografía tan linda del parque es el suelo sosteniendo una estructura que solo es posible a través de la tecnología, donde debajo, por ejemplo, tenemos un bulevar, tenemos un anfiteatro, incluso los que conocen la zona sabemos que hay estacionamientos y pasa el subterráneo. Todo esto no es posible si no pensamos que debajo hay una estructura que sostiene una ciudad, que es nuestro suelo. ¿Cuánta historia? Bueno, ahora ya tenemos entonces, ya sabemos que el suelo está cubierto por asfalto, que además sostiene estructuras y que tenemos estas construcciones. Y si recordamos unas diapos para atrás, yo les decía que dónde va la lluvia. ¿Se acuerdan de esa foto de la tranquera? Estaba lloviendo y el agua infiltraba en ese suelo. En las ciudades eso no ocurre. Y de acá podemos trabajar este tema de dos maneras. Podemos pensar qué pasa con toda el agua que no queda en superficie, no queda retenida en la vegetación, y también podemos pensar qué pasa por debajo. Ese es otro secreto. Son las venas que llevan el agua a las casas y que llevan de las casas a los procesos de saneamiento, que están escondidas debajo del suelo, y es otro secreto más que soporta esa estructura. Pensar también que debajo por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires hay 11 cuencas que van a traer el agua de otras zonas hacia el punto de desagüe, de salida, y que además toda el agua que cae en los techos,
en las calles, se va a ir por esas cañerías, por esos pluviales, se va a juntar en el agua de las cuencas, va a generar en esas repentinas inundaciones, lluvias intensas, las inundaciones repentinas de la ciudad. Entonces, pensar el trabajar sobre qué pasa debajo de la ciudad, trabajar sobre nuestro suelo, es empezar a conocerlo, empezar a descubrirlo. Fede nos contaba que el suelo nos daba unos grandes servicios ecosistémicos, y yo les propongo empezar a pensar cómo los podemos vincular con la vida urbana. Y yo creo que mucho lo podemos vincular. Y lo podemos vincular, lo podemos trabajar, lo podemos preservar y podemos tener acciones desde la educación para poder transmitir el cuidado de estas funciones. Y por ejemplo, se me ocurre que es la base, ¿no? Habíamos una de las funciones que es la base de sostén de todo esto. Bueno, a partir de la base también podemos pensar en su historia, esto que yo les decía de preguntarle a los abuelos cómo fue ese cambio, ese proceso hasta el día de hoy en el suelo. El suelo es ese espacio que nos junta en esas ciudades, ciudades con historias, con culturas y costumbres que van cambiando en la medida que va cambiando la ciudad. También la reutilización, el compostaje, el uso de residuos, que por ahí hoy con los ejemplos vamos a hablar un poco. Cómo se une con la alimentación, las funciones ecosistémicas, cómo ese suelo es puente entre lo que pasa en el agro y el abastecimiento de las ciudades. A veces queda desdibujado, vivimos en una ciudad muy grande, el hecho de vincular lo que es la producción con el consumo. Vamos a ver cómo se conecta a través de algunos ejemplos que les traje. Esto en las ciudades, lo que tiene el avance en estas ciudades nuevas, pensadas de una manera más ecosistémicas, tiene que ver también con la posibilidad de la tecnología que hizo posible que antes plantáramos o cultiváramos en plano, en horizontal y en canteros, y ahora a través de los estudios y de la reutilización de materiales podemos empezar a pensar las plantas en otros planos también, ¿no? Para que esto sea posible, y continuando con los objetivos del desarrollo sostenible, varios de estos objetivos pueden adaptarse al proceso educativo con el tema del cuidado, el reconocimiento y el uso de este espacio como suelo en las escuelas. Pero yo los invito a que empecemos de acá más en los ejemplos que voy dando, empiecen a imaginar cuál de estos objetivos van a ir encontrando en cada uno de los trabajos que fueron haciendo los chicos en las escuelas, porque una de las cosas que van a ver que el suelo como matriz de la vida urbana, como matriz de la vida rural, tiene mucha vinculación con estos objetivos, porque además empieza a incorporar al hombre. Y si yo sí hablo de ciudades y ciudades superpobladas, como decía Federico, este crecimiento, tengo que empezar a incorporar al hombre en ese suelo. Entonces, para juntar cuáles son las funciones que tengo que cuidar, ecosistémicas, la falta de ellas o la poca cantidad a través del crecimiento, les voy a contar algunos de estos ejemplos. Una de las propuestas es trabajar, por ejemplo, con la biodiversidad. Hace muchos años, a partir del 1800, un arquitecto en Estados Unidos empieza a
pensar en la arquitectura verde de los espacios verdes como conectores y empieza a tener la idea de conectar, algo que recién habíamos visto que las ciudades habían dejado de tener, era esta vinculación con lo que sucedía en el suelo con los espacios verdes. Entonces el hecho de poder conectar los corredores biológicos, ¿qué son? Son islas con plantas nativas adaptadas a la zona, que se van poniendo en determinados lugares para que los insectos que son específicos de cada una de esas plantas, por ejemplo las mariposas e incluso algunos aves, puedan encontrar refugio y encontrar alimento en esos lugares. Entonces, el hecho de poner en suelos y en canteros, en los que no tienen suelo, estos pequeños conectores pueden ser un buen trabajo para generar desde las escuelas y sumarse a las redes de corredores biológicos, ya sea si tienen espacio a través de la construcción de uno, y si no tienen espacio, del fomentar y el concientizar o producir las plantas nativas. Acá les dejo dos links donde pueden encontrar los videos, en el de abajo, para poder conocer un poco más de este proyecto que cuando podamos se pueden ir a visitar, y van a encontrar también, a modo de ejemplo, que pueden replicar unos mapas donde están distribuidas las especies que se utilizaron y además las fotografías y las características de las plantas. Como otro de los puntos a trabajar en el suelo, una cosa importante que dijo Federico fue este espacio de reservorio de carbono en el suelo. Pero ¿qué pasa? Nosotros ese suelo lo hemos tapado. Entonces tenemos que pensar que además de crecer las ciudades con las emisiones de los gases, también tenemos una reducción en la cantidad de superficie verde. Entonces esto hace un juego en la balanza que nosotros podemos trabajar también desde las escuelas en fomentar, por ejemplo, el aumento de las áreas verdes. Podemos trabajar a través de campañas. Acá argentina.gov tiene una campaña que acompaña y ayuda a las escuelas a producir árboles y forestar, pero también podemos concientizar en el barrio, asociarnos a otras instituciones o distribuir las plantas que se hacen en la propia escuela cuando detecta algunos espacios donde se puede trabajar con esto. Le voy a contar un ejemplo que tiene que ver con el reciclado y la reutilización de cosas que hacemos, que tenemos en exceso en las ciudades. Por ejemplo, en esta escuela de Saladillo, la propuesta dentro del residuo urbano de reutilizar era pensar, bueno, ¿cuál es la problemática que tenemos? Esta escuela, que fue acompañada por los proyectos que contaba Federico, se encuentra con una problemática junto a la municipalidad, que es de los residuos de la poda urbana. Entonces, bueno, frente a esa problemática, que por ahí es común a varias localidades, hacen una propuesta y generan un proyecto de investigación en la escuela. La propuesta consiste en pensar este residuo, en utilizarlo, y se generan dos hipótesis, que puede ser un material de cobertura de suelo, y esto generaría humedad al suelo, o que puede ser un material incorporado y trabajado como compost. Una vez hechos los ensayos y el resultado, lo que hace esta escuela es no quedarse con eso, sino ir por más y hacer la transferencia de este saber, y junto con la municipalidad, además, entregan este material a los vecinos del barrio. Entonces, esto de poder transferir el conocimiento es algo que uno puede tomar también para que se aumente la posibilidad del cuidado de los recursos. Otra de las patas que podemos abordar
es la alimentación. Es bastante habitual, las vueltas escolares, por suerte, en los últimos años han aumentado y debemos empezar a pensar diferentes estrategias. Yo les voy a mostrar 2 ejemplos con respecto a esto, bien distintos, pero básicamente podemos, eso que yo les decía, de hacer un puente entre lo que es la producción es importante, porque a veces quedan desconectados. A mí me ha pasado de dar a veces charlas o actividades en escuelas y que los estudiantes por ahí en un principio desconozcan que muchas cosas que comen vienen del campo. Generalmente lo primero que sale es que salen del supermercado. Entonces esto de volver a conectar con las virtudes que tiene el suelo en la ciudad, pero también verlo desde el lado de la alimentación, porque se incorporan un poco de otros tipos de alimentos. En este huerta que les voy a presentar, este es un trabajo de una escuela en Olavarría, muy interesante, porque Olavarría, los chicos, lo primero que hacen es pensar en ese mapa que yo les mostré, como si fuera el mapa de la ciudad, pero en el mapa de Olavarría, ¿cuántas huertas hay? Y descubren que hay solamente 4% de huertas. Entonces se preguntan, bueno, ¿gente come verduras? Entonces hacen otra cuenta enfocada en saber si se comen verduras. Y con la idea de poder transferir lo que ellos aprenden en la escuela a sus casas, junto con el INTA que los ha capacitado, empezaron a hacer este proceso de compostaje y unieron como varias patas, unieron la capacitación, el reutilizado y la alimentación. Esto de la capacitación es importante, es interesante. Cuando ustedes vayan a encarar cualquier proyecto de este tipo, es importante que se asocien a alguna institución que los pueda acompañar, que los pueda capacitar y a veces observar que las cosas que están utilizando sean realmente saludables, ¿sí? Que puedan hacer análisis y que puedan acompañarlo en este proceso. Porque no es cuestión de usar cualquier material en cualquier lugar. Otro de los ejemplos interesantes es de la escuela, esta escuela en Capital Federal, la escuela 13 del Distrito 12, que tiene otra propuesta, ya no es un trabajo puntual, sino que es un proceso que atraviesa tercero, cuarto y quinto año y también atraviesa varias disciplinas, donde se trabaja en forma integral. Y por ejemplo, estas son fotografías de uno de los proyectos donde primero hacen un diagnóstico de suelo, empiezan a trabajar con la porosidad, calculan ellos, trabajan viendo la infiltración, y una vez que conocen ese suelo y esa historia, empiezan a hacer los proyectos de producción y se hacen los mantenimientos a lo largo de todo el año. Esto, ¿cómo termina? Bueno, con la vinculación de toda la comunidad educativa y el producto es compartido y si es consumido por toda la comunidad. Esto genera también, además de un proceso educativo, un vínculo. ¿Cómo regulamos el clima? Bueno, wow, qué tema. Les decía que teníamos un problema que era la infiltración. Allá el agua no puede ser esa esponja que decía Federico de reservorio de agua. Ahora tenemos que pensar cómo, porque si no se va por los pluviales y si llueve nos inundamos. Entonces empezamos a incorporar las tecnologías nuevas como los techos verdes, por ejemplo, para poder hacer filtro y esponja, y por un tiempo el agua está retenida y va más lentamente a los pluviales, reduciendo los peligros de inundación. Pero además queda en superficie y podemos contenerla por un tiempo, y podemos hacer, hasta incluso podemos hacer uso del agua esa contenida, ¿sí? En lugares donde el agua es escasa, y que esos nuevos sistemas de techos, por ejemplo, de techos verdes, sean filtros del agua, ¿sí? Entonces, esto tiene aparejado otros beneficios. El agua en las superficies verdes, también reducen la temperatura. Un gran problema de las ciudades son las islas de calor.
Entonces, pensemos que todo un sistema empieza a cambiar en la medida que podemos hacer este tipo de situaciones. Pero les dejo como un plus más, también podemos incorporar biodiversidad, podemos trabajar con observar cómo modifica las temperaturas internas y externas y los problemas que trae de la contaminación acústica que se ven reducidos por el uso de este tipo de cubiertas. Y este tipo de cubiertas y este tipo de vegetación en las ciudades que se empieza a ver en las paredes, en los techos, en los parques, en los patios de las escuelas, en las casas, también lo que hace es la vinculación de las personas, porque el suelo no solamente, como decíamos, es la vida de los microorganismos, sino también de los que vivimos sobre él. Y la salud de las ciudades también es la salud de las personas. Este es el ejemplo de la Escuela Che Guevara de Parque Avellaneda, que lo que hizo fue incorporar el jardín, el espacio verde y el suelo como unión, el suelo como vínculo, vínculo de la naturaleza, vínculo entre personas. Entonces, en el Hospital Moyano, los chicos fueron a conocer el espacio, descubrieron esos suelos, les contaron esa historia y desde ahí empezaron a aprender cómo hacer un plano, qué plantas utilizar, y todo ese proceso que llevaron adelante los docentes de la escuela terminó en la implementación después de los canteros que hoy se disfrutan en el lugar, pero además también de la vinculación y entender que de estos espacios también, además de terapéuticos, hay una vinculación desde el suelo hacia las personas. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos suelos? Tenemos que buscar algunas alternativas. Y esto yo lo que les decía de las estructuras verdes. A veces para sostener esos servicios ecosistémicos, lo que volvemos es a pensar de qué otra manera podemos incorporar e incrementar estas áreas para juntar agua y para también generar espacios de vida, ¿no? Entonces, les traigo dos propuestas. Una que tiene que ver con las estructuras verticales, que lo podemos llamar jardines verticales, paredes naturalizadas, jardines verdes. Bueno, lo que tenemos que hacer es pensar dentro de la escuela un pequeño espacio, una estructura muy pequeña que puede ser incluso pensada desde el hecho del reutilizar materiales, maderas, pallets, y esto lleva una estructura y una técnica. Entonces ustedes verán después en qué materias pueden ir incorporando este tipo de construcción de estructuras, pero también pensar el diseño, qué plantas vamos a utilizar, producirlas, ejecutarlas y pensar cuál puede ser el objetivo. Yo puedo, lo que puedo hacer es pensarlo de dos lugares. Puedo hacer huerta verticales y ver cómo es el proceso dentro de una pared, de un jardín vertical, pero también puedo empezar a hacer el estudio de cuáles son las aves, porque enseguida que yo pongo una pared viene un ave y hace un nido. Entonces empezar a ver cuáles son esas interacciones o incluso escuchar si cambia la acústica o las temperaturas. Y en el caso de los techos verdes, una buena propuesta para incorporar áreas en aquellas escuelas que no lo tengan es, si ven sobre la derecha, arriba de la pantalla, hay un ejemplo de varios tipos de techo verde, pero no todos tenemos la suerte de tener una estructura donde poder poner todos. Entonces, una buena propuesta para las escuelas son las bandejas modulares. Las bandejas son como bateas de distintos tamaños rectangulares donde se pone el sustrato, que es esta matriz que va a ser de suelo, y se cultivan
las plantas, estas bandejas se pueden después colocar en cualquier techo porque son muy livianas, y a partir de lo que uno ponga también puede investigar cuáles son las temperaturas externas o internas, o cuáles son los insectos que van a visitar esos nuevos lugares. Pero además de esto también estamos protegiendo las estructuras y siendo un espacio donde podemos guardar agua. Agua que esto lo que tiene de bueno es que es un sistema que no requiere el uso de agua. Y para terminar, les dejo como último ejemplo el hecho de poder pensar jardines sensitivos, donde podamos además ver que no todos podemos descubrir el suelo con los ojos, como yo estuve hablando recién, sino que lo podemos ver a través de los sentidos, el poder tocarlo, el poder sentirlo, olerlo, así como las plantas, y pensar de tarea cuáles, de todas las cosas que yo les fui contando, cómo vamos a unir los objetivos del desarrollo sustentable. Ahora sí, para cerrar, los saludo y los vemos en un ratito con los espacios de consulta.
conectamos para responder las preguntas, pero antes que nada queremos agradecer la participación de un montón de localidades de la provincia de Buenos Aires, conté más de 25. También nos acompaña la provincia de Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Corrientes y espero no olvidarme de alguna. Y después también están desde Ecuador y Colombia, así muchísimas gracias por acompañarnos. Les vamos a enviar todo el material, todos los links, la presentación, y vamos a quedar en contacto a partir de los mails que ustedes nos enviaron en la encuesta cuando les preguntamos. Y así quédense tranquilos que toda la información les va a ser remitida y también quedamos en contacto porque la facultad puede ser visitada de la Universidad de Buenos Aires cuando quieran y también solemos ir a visitar. Estas circunstancias son particulares, pero también vamos a visitar, y también con la Asociación de Ciencias del Suelo. También quiero volver a agradecer a todos los que estuvieron comprometidos con este evento, a la Facultad de Agronomía de la UBA, a la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo, a Profértil, a FEDIAP, a CREA, a Agroconsultas, que hicieron posible todo esto. Bueno, estuve juntando las preguntas y ahí las voy a ir transmitiendo a nuestros oradores. Pablo preguntaba, teniendo en cuenta la presión que ejercemos sobre este recurso, sobre el suelo, ¿cuál es la mejor manera de colaborar para su protección desde el colegio secundario? Bueno, gracias, Cari. Pablo, para mí, digamos, antes de encontrar soluciones, tenemos que conocer el recurso. Digamos, antes de conocer los cómo o de proponer cómo mejorar la forma de producir y hacer las cosas, primero tenemos que conocerlo. Para mí es fundamental primero conocer el suelo, porque el suelo es distinto en diferentes ambientes. Cada suelo tiene sus limitaciones, sus características, sus aptitudes y sus posibilidades de uso. Digamos, no todos los suelos sirven para todo. Y entonces lo que primero tenemos que conocer son esas cosas. A partir de eso, conociendo esas características del suelo, sus funciones, cuáles son sus limitaciones, nosotros podemos hablar, bueno, cómo llevar a cabo la producción, en este caso, de alimentos en cualquier tipo de sistema, para poder recomendar las mejores opciones. Creo que, no sé si quedó muy claro en la presentación, pero hay algunos indicadores que son claves. Por ejemplo, el carbono del suelo, la materia orgánica del suelo, es un indicador fundamental para analizar o ver si alguna práctica es mejor o peor. Es el indicador número 1. Bien. Yo como vieja suelera, digo que antes al suelo lo reconocíamos porque lo veíamos a partir de los alimentos, decíamos de ahí vienen los nutrientes, van a nuestro alimento, producimos, pero ahora son tantas las funciones que nos brinda ecosistémicamente que tenemos que abrir la cabeza a pensar que secuestra carbono, filtra agua, almacena agua, evita inundaciones, o sea, trabajar sobre todas esas funciones para aprender a respetarlas. Siguiente pregunta. Ahí junté algunas preguntas. Oscar y Juan Cruz preguntan prácticas para un uso y un cultivo sustentable del suelo. Y te sumo dos más, Fede, porque claro. Fabiana pregunta si la siembra directa beneficia al suelo y otra pregunta más que recibimos es ¿qué repercusión tiene el cultivo de soja sobre el suelo? Perfecto. Bueno, junto un poco las respuestas, pero abarcar todo. Yo mostré en un gráfico cómo en región pampeana, por ejemplo, evolucionaba la cantidad de materia orgánica y los riesgos de erosión en función de las prácticas de manejo que se venían haciendo desde 1830. Antes la producción agropecuaria se hacía con un sistema de arado, de reja no me sale el nombre, de reja, y se daba vuelta todo el pan de tierra, ¿sí? Y después se alisaba todo el campo, se dejaba bien parejito el suelo, desnudo, y encima de eso se sembraba, ¿sí? Y después vino la siembra directa, más o menos a principios de los 90, la difusión empezó ahí, y ese cambio tecnológico lo que hizo es que en vez de alisar el suelo, dejarlo desnudo para poder sembrar, se mantenía el rastrojo, los residuos del cultivo anterior, digamos, se cosechaban, por ejemplo, los granos, que era el órgano que queríamos obtener, y se dejaba toda la planta entera tirada en el suelo, cubriendo el suelo. De esa forma, lo que pasó con la siembra directa es que, bueno, aumentó un poco el carbono del suelo, sobre todo en los primeros centímetros del suelo, y además también prolifera mejor la actividad biológica de esos suelos, y una cuestión muy importante para ese momento era reducir la erosión de los suelos, ¿sí? que venía aparejado a la otro sistema de labranza.
Y entonces en ese sentido la siembra directa ayuda en un montón de cuestiones a guardar el suelo, a resguardarlo en ese sentido. Y porque cuando el suelo queda desnudo, nosotros cuando vemos cualquier suelo en nuestra casa, en el campo, donde sea, y esté desnudo y no tiene una cobertura vegetal, cuando la gota de lluvia pega sobre ese suelo, empieza a romper toda la estructura y la estabilidad de ese suelo, y las partículas empiezan a tapar los poros del suelo. Entonces después cuesta que infiltre el agua. Bueno, por eso es muy importante que siempre el suelo esté cubierto, tanto que sea o rastrojos o residuos de vegetales muertos o de las plantas enteras, porque impiden que la gota de lluvia rompa esos primeros centímetros del suelo. Y trae aparejado un montón de complicaciones desde el punto de vista de la dinámica del agua. Eso respecto a la siembra directa, que es mejor que lo que había antes. En cuanto al cultivo de soja, bueno, el problema para mí no es de la planta, la soja, que es una leguminosa más, que es muy buena planta, y es una leguminosa y por lo tanto todas las leguminosas tienen una relación simbiótica con microorganismos del suelo muy específicos que generan, por ejemplo, que esas bacterias tienen la posibilidad de tomar nitrógeno directamente de la atmósfera y se lo pasan a la planta. Y la planta le da a los microorganismos cadenas carbonadas que lo utilizan estos microorganismos para alimentarse. Es como una relación simbiótica. ¿Sí? Esa posibilidad, todas las leguminosas, como la soja, tienen esa característica. Entonces, capaz, en ese sentido, necesitan menos fertilizante nitrogenado frente a otros tipos de plantas como, no sé, las gramíneas, maíz, trigo, etcétera, que capaz necesitan más cantidad de nitrógeno para crecer mejor. Eso por un lado. La soja en sí no tiene nada. Lo que está mal, hacer una monocultura de la soja. Y en el caso propio de nuestro país, que se ha difundido mucho la monocultura de soja en grandes extensiones, ha traído un montón de complicaciones que tienen que ver con solo dejar un solo cultivo en el año en el campo, digamos. Entonces solo esos 5 meses que dura, 6 meses como mucho, que dura el cultivo de los rastrojos quedan sobre el suelo y después falta incorporar residuos y alimentar un poco más el suelo, ¿no? Queda como poco. Entonces siempre creo que desde la agronomía se fomenta mucho la rotación de cultivos, que es lo que se debería hacer, rotar los cultivos, no solamente por el recurso suelo, sino por un montón de otras variables ecológicas que es muy importante rotar los cultivos. No sé si hay algo más, Cari, si más o menos con eso contesté lo que me preguntaban. Sí, lo otro que te puedo aportar es también que nosotros con cada cosecha, cuando nos llevamos los alimentos, los granos del campo, la carne del campo, estamos sacando nutrientes que vienen del suelo. Entonces tenemos que irlos reponiendo. Eso se puede hacer, como dijo Fede, con fijación biológica, o sea que las leguminosas propiamente pueden hacerlo para el nitrógeno y también con fertilización para no empobrecer nuestros suelos. Eso es algo que pasa en la Argentina. Nosotros no tenemos problema de sobrefertilizar, sino por el contrario, de ir consumiendo la riqueza de los nutrientes del suelo. Esa es otra también práctica que deberíamos considerar. Bueno, después, de vuelta, grupo 2 preguntas. Una de Ale que dice, ¿qué tan favorable es la utilización del compost para mejorar la calidad del suelo? Y otra más que preguntan qué prácticas se pueden recomendar para fertilizar en manejos orgánicos. Bueno, ¿voy yo, André? Cari, la segunda parte, perdón, no... La segunda es prácticas para fertilizar en manejos orgánicos. Si querés, Fede, yo te ayudo con esa. No, está bien. No, acá lo importante es que cualquier abono, que si es orgánico en ciertos sistemas productivos es más fácil de hacerlo. Es bueno a partir de compost, abonos orgánicos. Y para mí lo interesante que está bueno eso, que es lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Cuando un pasto que es perenne, por ejemplo, que nunca se muere del todo, va perdiendo hojas cada tanto tiempo y se van cayendo al suelo, y esos son residuos orgánicos, ¿no? Lo mismo, las raíces propias que están abajo de la tierra, algunas se van muriendo, algunas van naciendo, y eso va alimentando mucho este carbono orgánico del suelo y esta materia orgánica, y aportando para la actividad biológica, para darle de comer a los microorganismos que están en el suelo. Bueno, estos compost, estos abonos orgánicos también tienen ese rol de alimentar la microflora del suelo,
Y para mí, algo muy importante tener en cuenta cuando queremos usarlo para producir, digamos, estos abonos, es entender qué es lo que estamos agregando. Digamos, no todos los compost orgánicos, no se puede usar todo para hacer un compost, y tampoco todos los aportes, abonos orgánicos están aportando lo mismo, ¿no? Y en la misma cantidad. Entonces es importante hacer análisis de esos diferentes compost o abonos orgánicos en cuanto a la cantidad de nutrientes que estoy aportando, porque en realidad es un poco lo que decía recién Karina, ¿no? Es mantener el balance de los nutrientes del suelo, ¿no? Si yo sé que voy a cosechar, no sé, una hoja de lechuga o una planta de lechuga, bueno, tengo que saber qué es lo que estoy sacando cuando saco una planta de lechuga para consumo, ¿no? Y eso de esa misma forma yo lo debería reponer en compost o abonos orgánicos. Entonces es fundamental analizar qué es lo que estoy poniendo, digamos, qué cantidad de nitrógeno, qué cantidad de fósforo, qué cantidad de azufre, porque a veces no todos los compost tienen la misma cantidad de los nutrientes necesarios que se está llevando a la planta, ¿sí? Y otra cuestión importante es hacer algunos análisis físico-químicos de esos compost o de esos abonos, como el pH, la salinidad, etcétera, que también además pueden ser un factor negativo para el suelo importante. Ahora voy a cambiar y le voy a hacer una pregunta a Andrea, que le preguntan si hay alguna experiencia o idea para trabajar en cava en tiempos de pandemia, o sea, estando adentro. Todas las propuestas que yo estuve contando se pueden hacer a través de el uso en Internet. Digo, varias de las cosas que estuvimos viendo pueden ser a través de búsqueda de información. Claro, bueno, hay que tener los dispositivos, pero todo lo que es cartografía, todo lo que son fotografías aéreas. Hay, por ejemplo, el gobierno de la ciudad tiene un lindo reservorio de mapas donde se pueden ver los techos verdes de la ciudad de Buenos Aires y se puede calcular las superficies de áreas verdes, incluso están las fotografías y está la descripción de las plantas que se usaron, de cómo es el sustrato que se utilizó y cuál es el objetivo del techo, que puede ser transitado, no transitado, visitado o no, incluso todos los trabajos que se están haciendo y la cantidad de años que llevan, o sea, todas esas cuestiones que tienen que ver con la tecnología y la informática sí se pueden estar relacionando ahora en este momento donde no podemos realmente salir y ver la ejecución, pero sí empezar a pensar. Me acuerdo un ejemplo de hace poquito, lo que hicimos en una escuela fue pensar cómo la transformarían. Entonces, la consigna era pensar cómo transformarían la escuela en un espacio verde, qué cosas incorporarían a la escuela, qué cambiarían, y desde esa pequeña propuesta surgieron grandes ideas como generar, por ejemplo, a futuro, planificar hasta un museo de espacios verdes donde la gente podía interactuar con la naturaleza y empezar a generar esta conciencia más comunitaria, o sea, la escuela salirse desde su puerta, desde sus límites, y empezar a interactuar con los vecinos. Entonces se pueden empezar a pensar quizás a futuro estas nuevas vinculaciones, y quizás sea momento también de empezar a hacer vínculos con instituciones, con la facultad, para poder sí proyectar y empezar a hacer como la base de todo esto que sí que nos espere, porque también nos da esperanzas a poder salir, ¿no? Nos da como ese lugar, bueno, vamos haciendo el camino para reencontrarnos después en este espacio. Bárbaro, André. Para Federico, y ya es una pregunta más puntual, pero pregunta prácticas para suelos salinos. Bueno, los suelos salinos son suelos que por definición tienen exceso de sales, se llaman solubles, ¿no? Y estas sales tienen diferentes tipos de origen de por qué están en el suelo, a veces por sus materiales parentales, a veces porque tienen cerca una napa que es salina, a veces están cerca un curso de agua que es salino, o en zonas costeras, por ejemplo, también. Y en función de eso y de las posibilidades de producción, digamos, casi siempre los suelos salinos son pocos productivos porque las sales del agua es como que generan un efecto de deshidratación en el suelo y las plantas no pueden sacarle, les cuesta mucho sacar agua del suelo a las plantas. Entonces, crecen, digamos, para mí lo mejor es
tratar de lavar esas sales. Lo que se suele hacer es tratar de lavar esas sales, exceso de sales, si es posible. Por ejemplo, pasa mucho en zonas de riego, en Mendoza, que hay varios suelos salinos, y el agua a veces tiene mucha gran cantidad de sales, son aguas duras. En provincia de Buenos Aires también nos pasa. En toda la, creo, zona norte de la provincia de Buenos Aires y la zona del AMBA también hay bastantes sales. Y lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno riega con distintos tipos de agua, hay que tener claro que no sea agua muy salina, porque podemos generar un problema serio en el suelo. Hay especies que son están más adaptadas a esos ambientes salinos, entonces lo ideal es trabajar sobre especies que tengan esa adaptación y toleren la salinidad. Hay muchos estudios que se hacen respecto a eso, y bueno, sobre todo campos ganaderos funcionan bastante bien en esos ambientes, pero bueno, hay que saber manejar las pasturas para no generar que los suelos queden desnudos, por ejemplo, en esas situaciones, pero hay especies que se pueden utilizar para mejorar ese suelo, la actividad, y bueno, si es posible, lavar las sales, ¿no? Sobre todo por las precipitaciones en regiones húmedas. Bien, hay una pregunta que dice, ¿sabés si hay alguna ley, es para André, que regule la utilización de los espacios verdes en las ciudades por cantidad de habitantes? No sé si te pongo en un aprieto, André. Yo desconozco. Si no... No, sí, me pones en un aprieto, pero lo que sí sé es que se viene trabajando hace varios años con incorporar espacios y áreas verdes, y que incluso, bueno, sí te puedo hablar de que hay varias provincias que tienen reglamentada y legalizado lo que es el hecho, por ejemplo, de cubiertas verdes. En este caso, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, que es pionera, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires tiene, y hay otras que se están generando, donde realmente sí está la reglamentación de incorporar. Muchas de las provincias, por ejemplo Mendoza, están incorporando mucho lo que es los corredores biológicos, el incorporar espacios verdes, en generar nuevos espacios, así que sí le puedo dejar después todo, cuando hagamos la entrega de la bibliografía y de los links, el lugar donde poder revisar todas las reglamentaciones que hay al respecto y los proyectos que se están haciendo, por ejemplo, bueno, desde la ciudad de Buenos Aires, para poder incrementar con nuevas obras todos los espacios verdes. Bien, bueno, les voy a hacer una pregunta de cierre a los dos, y así ya damos por terminado estas charlas. Y la pregunta es, ¿puede en el colegio abordarse el estudio del suelo desde distintas disciplinas? André, ¿querés arrancar? Sí, se puede y se puede desde todas, diría yo. No me atrevería a dejar a ninguna fuera, porque desde la vinculación que tiene el suelo con la naturaleza, la vinculación que tiene con las personas, esto que yo les contaba, que el suelo es ese espacio que nos une y nos vincula, lo podemos trabajar desde la cultura, desde la costumbre, desde las leyes, desde la igualdad de género, desde diferentes temáticas, para pasar por las matemáticas, la geografía, los TIC, todas las materias pueden estar abordadas desde este lugar y pensarlos, como les decía antes, desde los objetivos de desarrollo sostenible. Algunas experiencias que tuve estos últimos años trabajando con el proyecto Así son los suelos en escuelas, la verdad que han participado de docentes, yo tengo educación física, de arte, haciendo pinturas con diferentes texturas de suelos y colores de los suelos, las profes de música haciendo raps que tenían que ver con el ambiente y con la conservación de los suelos. Hoy hay muchos colegios que están empezando a trabajar sobre robótica, hay un montón de cosas para desarrollar en el agro que sería interesantísimo, desde, no sé, sensores de humedad, imágenes satelitales, no sé, riego automatizado. Hay un montón de cosas que los chicos ya pueden trabajar de diferentes materias, más allá de la biología, la matemática, las ciencias de la tierra, naturales, etcétera, química, física,
que pueden abordar cada una de esas propiedades o hacer algún punto, hasta mecánica, digamos, casi todas las materias pueden llegar a ser un proyecto que tenga que ver con el suelo y tratar de revalorizarlo, ¿no? Llevarlo al aula un poco. Bien, bueno, les quedan algunas preguntas sin contestar que lo haremos en forma privada, las responderemos en forma privada. Les agradecemos profundamente la participación y bueno, ya comenzamos a celebrar el Día de la Conservación del Suelo, que es mañana, 7 de julio. Sí, muchas gracias y los esperamos en próximos encuentros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.